Hola, bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje fascinante. Literalmente vamos a saltar desde la filosofía del siglo XVII, pasando por la neurociencia moderna, hasta llegar al mindfulness budista. ¿Y todo esto para qué? Pues para descubrir exactamente por qué, como sociedad, nos hemos vuelto tan adictos a la distracción y, lo que es aún más importante, cómo podemos recuperar nuestra paz mental. Para que sepan por dónde vamos, esta es la agenda que preparé para hoy. Primero, el juego interminable de las apuestas. Segundo, aburrimiento existencial y escapismo. Tercero, la neurociencia de la distracción. Cuarto, el bucle del nihilismo moderno. Y cerramos con el quinto, recuperando el enfoque y la paz. Todo esto se conecta, ya verán. Así que, arranquemos. Sección 1. El juego interminable de las apuestas. A ver, para entender lo que nos pasa hoy, primero tenemos que viajar un ratito al pasado. La fuente Pursuit of Wonder rescata un experimento mental buenísimo del filósofo Blaise Pascal. Imagínense esto, un hombre que vive obsesionado con las carreras de caballos, apuesta día y noche, soñando con ganar esa gran suma de dinero que le cambia la vida por completo. De pronto, un aristócrata nota esto y le hace una oferta rarísima. Le da el dinero exacto que siempre soñó ganar, así, en sus manos, pero con una única condición estricta. Jamás en su vida puede volver a apostar. El hombre acepta, obvio, se lleva la plata. Pero, ¿adivinen qué? Semanas después, se siente totalmente miserable. De hecho, termina rogándole a las casas de apuestas que lo dejen jugar con dinero falso a sabiendas de que no va a ganar absolutamente nada. Es súper irónico. Obtener lo que supuestamente más deseaba destruyó toda la emoción del juego, porque el verdadero premio no era el dinero, era la incertidumbre, era la distracción. Y esa historia nos lleva a una revelación profunda. Como escribió Pascal en esta frase que es literalmente histórica, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio en una habitación a solas. Es fortísimo, ¿verdad? Nos muestra que llevamos siglos inventando problemas y juegos complejos solo para no tener que lidiar con nuestra propia mente. En el fondo, le tenemos un terror inmenso al aburrimiento y a escuchar nuestros propios pensamientos. Sección 2. Aburrimiento existencial y escapismo. Ahora adelantemos el reloj a nuestra época y veamos a qué nivel escaló esto. 4.000 millones. Hoy en día, más de 4.000 millones de personas en todo el mundo apuestan al menos una vez al año. O sea, es más de la mitad del planeta entero. Esto nos ilustra visualmente a qué escala tan masiva llega nuestro impulso moderno por escapar de la realidad. Y ojo, que no estamos hablando solo de casinos tradicionales. Según nos cuenta Pursuit of Wonder, hemos creado lo que se llama mercados de predicción para prácticamente cualquier cosa. Y hay un nivel de absurdo en esto que es casi cómico. O sea, existen plataformas donde cualquier persona puede apostar dinero real sobre si Jesucristo va a regresar en el año 2027 o sobre qué ropa se va a poner mañana un influencer en Internet. Es una necesidad imperiosa de inyectarle incertidumbre y drama hasta el aspecto más trivial de la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacemos esto a una escala tan inmensa? La respuesta es el aburrimiento existencial. Digamos que es ese espacio mental súper incómodo donde al fin nos enfrentamos a las realidades de la condición humana. Y claro, buscar entretenimiento constante, deslizar en redes, jugar, apostar, todo eso es, en realidad, un intento desesperado por ahogar esa profunda incomodidad. Evitamos el silencio porque en el silencio nos chocamos de frente con nosotros mismos. Sección 3. La neurociencia de la distracción. Bueno, pasemos de la filosofía abstracta a la biología dura para entender cómo funciona esto por dentro, guiados por el análisis del Dr. La Rosa. A ver, el cerebro no tiene un botón mágico de atención. Funciona más bien como una pelea constante entre diferentes redes neuronales. La primera de ellas es la red de atención dirigida. Esta es la que nos permite leer un libro, trabajar o mantenernos súper enfocados en una sola cosa. Y resulta que es exactamente esta red la que está bajo un ataque brutal por parte de la tecnología moderna. El problema es que esta red de atención compite directamente con la red de saliencia. Piensen en esta red como nuestro sistema de alarma biológico. Evolucionó para avisarnos si escuchamos un ruido fuerte o vemos una amenaza crítica en la naturaleza. Pero en nuestra vida moderna, cada alerta, cada sonido, cada notificación del celular activa artificialmente esta alarma biológica. Rompe nuestra concentración al instante, secuestrando la mente.
Y para complicar un poco más las cosas, cuando nos interrumpen y perdemos ese enfoque profundo, entra a dominar una tercera red, la red neuronal por defecto. Esta es la que se prende cuando la mente simplemente empieza a divagar. Si se vuelve la dominante debido a tantas interrupciones, el resultado es ese momento tan familiar donde nos encontramos deslizando la pantalla del celular como zombies, sin rumbo, perdiendo totalmente la capacidad de pensar con claridad. Ahora, todo este secuestro de nuestra atención funciona gracias a un combustible bioquímico, la dopamina, a través de algo llamado error de predicción de recompensa. Normalmente pensamos que dopamina significa placer, pero no, en realidad tiene que ver con la anticipación. Cuando abres una red social, el resultado es totalmente impredecible. A veces ves un video increíble, a veces es aburridísimo. Esa pura expectativa convierte el hábito en algo súper adictivo. Es el mismo mecanismo del apostador de Pascal que hablábamos antes, pero metido en nuestros bolsillos. Y aquí viene lo impactante. El cerebro es plástico. Literalmente cambia y se adapta a lo que hace repetidamente. Si la pasamos consumiendo clips infinitos de 5 segundos, estamos optimizando físicamente nuestro cerebro para la distracción veloz. Esto atrofia de verdad nuestra memoria de trabajo y la capacidad de sostener pensamientos complejos. Esto nos demuestra algo vital. Esa falta de atención moderna no es simplemente pereza o falta de disciplina. Es un problema de entrenamiento biológico real. Sección 4. El bucle de nihilismo moderno. Esto ilustra cómo esos cortos circuitos biológicos se conectan con nuestra sociedad, algo que Pursuit of Wonder detalla perfectamente. Caemos en un bucle descendente. Todo empieza por querer evitar el aburrimiento usando tecnología. Pero claro, como eso no resuelve nuestra insatisfacción interna, acumulamos una tensión tremenda. Para escapar de esa misma tensión, buscamos distracciones aún más absurdas y rápidas. ¿El destino final? Una insensibilidad cultural total. Llegamos a un punto donde incluso las noticias más trágicas del mundo se convierten en un simple espectáculo pasajero que miramos y olvidamos. Y a este fenómeno psicológico hay que sumarle un factor económico potentísimo, creando lo que llaman nihilismo financiero. Miren estos datos de distribución de riqueza, son súper contundentes. Muestran una desigualdad sistémica enorme. Cuando la mayoría de las personas sienten que están excluidas del crecimiento económico normal, sienten que esforzarse ya no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Recurren al cinismo y a las apuestas. Buscan que el puro azar les resuelva la vida de golpe, porque sienten que el sistema formal ya les dio la espalda. Esta tremenda advertencia del autor Neil Postman ancla por completo la gravedad del asunto. Él decía que cuando una población se distrae con trivialidades, esa nación está en riesgo de colapsar. Y tiene todo el sentido. Una cultura que está estrictamente definida por el entretenimiento perpetuo, que no puede sostener la atención ni tener debates públicos serios, está en verdadero peligro. Esto deja de ser sobre alguien mirando su celular, para convertirse en una crisis colectiva. Sección 5. Recuperando el enfoque y la paz. Pero tranquilos, que la situación no está perdida. Hay formas muy claras de reconstruir la mente. El Dr. La Rosa nos da tácticas súper prácticas basadas en la ciencia. Cosas como bloquear los datos móviles del celular para no estar siempre conectados. Hacer ejercicio muscular porque fortalece partes clave del cerebro. Practicar mindfulness y proteger el sueño a toda costa. Pero la táctica más transformadora, sin ninguna duda, es la necesidad de forzarnos a aceptar, a propósito, el aburrimiento y el silencio. Hay que enseñarle al cerebro a quedarse quieto otra vez. Y para enmarcar esto desde un lado mucho más humano, tenemos las enseñanzas del monje Thich Nhat Hanh a través de la aplicación Plum Village, que cierran este círculo de forma hermosa. Consumimos porque no queremos ir a casa y tocar el sufrimiento interior. Conecta directamente las ideas del siglo XVII de Pascal con las enseñanzas de la atención plena de hoy. Nos dice que este hiperconsumo de información que tenemos no es porque de verdad necesitemos saber tanto, sino que es simplemente nuestro miedo a enfrentar nuestro propio dolor. Según nos comparte la aplicación Plum Village, el enfoque no está en apagar el mundo exterior a pura fuerza de voluntad. Está en cultivar la valentía interna. En vez de consumir 100 pantallas y distracciones para adormecer el aburrimiento, la verdadera solución definitiva, basada en las enseñanzas de Buda, es desarrollar el coraje inmenso de sentarnos en paz con nuestra propia incomodidad.
usar la respiración consciente para mirar hacia adentro y, al fin, poder sanar. Es súper importante destacar aquí que todos estos conocimientos transformadores sobre por qué nos distraemos y cómo sanar fueron destilados cuidadosamente de fuentes increíbles. El entendimiento neuronal viene del Dr. La Rosa, toda la filosofía sobre Pascal y el nihilismo del excelente canal Pursuit of Wonder, y la sabiduría para sanar de las enseñanzas budistas de la aplicación Plum Village. Y así llegamos al final de este análisis. La ciencia ya nos demostró que podemos reparar nuestras redes neuronales y la sabiduría antigua nos confirma que el aburrimiento existencial se puede superar. Así que imaginen esto. Si como sociedad dejamos de apostar nuestra atención en cosas fugaces solo por miedo a mirar hacia adentro, ¿de qué nuevas proezas y de qué profundidad seríamos capaces si simplemente aprendiéramos a sentarnos en silencio, a solas, en una habitación vacía? Es para pensarlo, ¿no? Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración. ¡Hasta la próxima! Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.